Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para toda aquella persona que es dueña de una empresa, que es dueña de un negocio, de un local comercial. Y es el tema de la importancia de tener un abogado en la empresa o en el negocio. Básicamente tenemos que entender de que tanto las relaciones civiles como las relaciones comerciales tienen normas que las rigen. Y muchas veces suele suceder de que en estas relaciones que nosotros tenemos con las personas, suele ocurrir que a veces uno sin querer viola alguna normativa o a veces tenemos procedimientos especiales para cumplir con diferentes tipos de actos. Y obviamente tenemos que cumplir con estos procedimientos para que el acto tenga un efecto favorable. Y obviamente para evitar consecuencias no deseadas. Y si bien en el ámbito comercial obviamente las personas siempre van a querer realizar actividades para obtener ganancias económicas, es que la verdad muchas veces se olvida de que hay que cumplir con lo que las diferentes normativas establecen. Entonces en este video voy a mencionar 5 razones de por qué es importante tener un abogado en nuestra empresa o negocio. La primera de estas razones tiene que ver con el ámbito laboral. El ámbito laboral es un ámbito en el cual los empresarios tienen frecuentes consultas con abogados porque muchas veces tienen problemas con los empleados. Básicamente nosotros tenemos que entender de que hay una normativa que regula las relaciones entre el empleador y los empleados y que obviamente tenemos que respetarlas porque de lo contrario pueden haber sanciones importantes para el empresario. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos despedir a un empleado porque no está cumpliendo con las tareas que nosotros le encomendamos, tenemos que saber que está bien, podemos despedirlo, pero para despedirlo y no tener consecuencias no deseadas tenemos que seguir un procedimiento. Y voy a poner un ejemplo práctico. Que, por ejemplo, queremos despedir a un empleado que constantemente está haciendo cosas que no tiene que hacer, que está perjudicando a la empresa con sus actos. Entonces, en este caso, hay que aplicar suspensiones de forma reiterada para luego poder hacer efectivo el despido y que sea un despido con causa, ¿bien? Que en este caso, al ser un despido con causa, nosotros no vamos a tener que pagarle indemnización alguna, ¿bien? Diferente es cuando nosotros decidimos despedirlo sin invocar causa alguna y entonces en este caso al trabajador le va a corresponder una indemnización y esto nos va a generar un grave perjuicio económico. Entonces tenemos que estar al tanto de estas cuestiones de la normativa laboral a través de la consulta, a través de un abogado que nos pueda asesorar en el tema. Por eso yo recomiendo tener un abogado en la empresa para que nos oriente sobre estas cuestiones que tienen gran importancia. Otra razón importante por la cual considero de que es importante tener un abogado en la empresa es sobre el tema del incumplimiento en los pagos de las personas con las cuales nosotros entablamos relaciones comerciales. Por ejemplo, nosotros vamos a prestar un servicio y la otra persona no nos paga. O por ejemplo, nosotros vendemos cierta mercadería a una persona la cual tampoco nos pagan. Entonces es importante entender de que nosotros podemos hacer un reclamo legal a la persona que no nos pagó y para esto debemos tener un abogado en la empresa que nos asesore y nos oriente y eventualmente nos patrocine en el reclamo de esa deuda. Entonces esta es otra razón importante por la cual nosotros tenemos que contar con un abogado en la empresa. Otro ejemplo que podemos agregar en este caso es cuando nos pagan con un cheque, el cual al momento de presentarlo al cobro termina siendo rechazado por la entidad bancaria. Razón por la cual nosotros no pudimos cobrar el dinero que nos correspondía. Entonces en este caso nosotros tenemos que saber que podemos iniciar acciones legales para poder cobrar la suma de dinero que se encontraba consignada en el cheque. Otra razón importante es la de confeccionar contratos en nuestros negocios. En este caso es muy importante contar con el asesoramiento de un abogado porque el contrato es más que un simple documento. Es un documento que tiene importantes efectos legales. Bien, entonces nosotros ante esta situación tenemos que contar con el asesoramiento de un abogado para poder confeccionarlos de forma correcta. Además también tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros firmamos un contrato, nosotros al firmarlo nos comprometimos a cumplir con una obligación o una serie de obligaciones dentro del mismo, que en caso de incumplimiento la otra parte va a poder iniciar acciones legales contra nosotros. Otro ejemplo también es si una de nuestras actividades habituales es el alquiler de viviendas, es que nosotros podamos entender cómo confeccionar un contrato de alquiler de forma correcta, entendiendo
las cláusulas principales, como por ejemplo el precio. Bien, ¿qué es lo que dice la normativa con respecto al precio? ¿De qué forma uno puede aumentar el precio periódicamente? Por ejemplo, actualmente en Argentina se sancionó la nueva ley de alquileres, por lo cual ha habido cambios con respecto a este tema. Como también, por ejemplo, con el tema de la garantía. Y también, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la venta de inmuebles, es importante entender las formalidades que debemos cumplir al momento de llevar a cabo estos negocios, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, si bien nosotros podemos confeccionar boletos de compraventa, posteriormente, para que la transferencia del dominio se lleve a cabo de forma correcta, hay que hacer la escritura con un escribano. Entonces, un abogado nos puede asesorar en este tipo de cuestiones. Otro ejemplo más puede ser el de confeccionar contratos de trabajo con nuestros empleados. Si por ejemplo queremos tener a un empleado por un tiempo determinado y nada más, como también podemos confeccionar contratos de servicios para que una persona nos preste servicios de forma tercerizada. Entonces, como vemos aquí, es importantísimo contar con el asesoramiento de un abogado en nuestro negocio o en nuestra empresa para que podamos confeccionarlos de forma correcta. Y otra cosa que me parece importante mencionar con respecto a los contratos es qué sucede cuando nos vemos imposibilitados de cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato en virtud de un caso fortuito que ocurrió y que obviamente nos está impidiendo cumplir con estas obligaciones. Otra de las razones que también es muy importante es la de que nosotros como empresarios, cuando tenemos que realizar diversos actos, muchas veces tenemos que cumplir con ciertos requisitos legales. Entonces es muy importante contar con un abogado que nos diga, bien, que nos oriente de cuáles son los pasos a seguir para poder cumplir con dichos requisitos al momento de realizar estos actos. Por ejemplo, tenemos que llevar a cabo un acto ante un organismo público, ya sea un organismo a nivel nacional, provincial o municipal, y obviamente vamos a tener que cumplir con diversos requisitos, y para esto nos va a ser de gran utilidad el asesoramiento de un abogado. Por ejemplo, tenemos que iniciar un procedimiento preventivo de crisis ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, y para este tipo de trámites necesitamos el asesoramiento de un abogado que nos diga cómo tenemos que hacer el trámite o eventualmente que él mismo haga ese trámite. O por ejemplo también tenemos que hacer un trámite ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, o inclusive tenemos que hacer algún descargo en cualquier otro organismo público. Entonces el abogado va a ser el profesional idóneo para realizar ese tipo de tareas. Y por último, otra de las razones, y tal vez la más obvia de todas, es sobre la importancia de contar con un abogado en la empresa cuando tenemos algún juicio. Muchas veces los empresarios reciben demandas o denuncias penales, lo cual se traduce en que estos empresarios se vean involucrados en juicios. Y para esto, para recibir defensa en este tipo de situaciones, van a necesitar el patrocinio de un abogado. Porque justamente el abogado es el profesional que se encuentra habilitado para intervenir en este tipo de situaciones. Por lo tanto, recomiendo que si sos empresario o emprendedor o dueño de un negocio, tengas un abogado de confianza a quien poder acudir en este tipo de situaciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado al video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Cualquier duda o consulta, saben que pueden comunicarse conmigo por privado, a través de mis redes sociales, como también dejarme un comentario en la caja de comentarios de este video. Denle like al video si les gustó y compartan con toda aquella persona que sepan que le puede servir. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las noticias. Les mando un saludo y que tengan un muy buen día.